Buenos días, el Señor les siga bendiciendo, sean bienvenidos. Bueno, pues comenzamos Filipenses capítulo 1. Nuestro tema es saludo paulino y en sus Biblias viene salutación. Iniciamos leyendo los dos primeros versículos de esta carta carcelaria que fue escrita por Pablo cuando estaba preso. También vamos a ver el nombre del autor, vamos a ver a quién está dirigida y un breve saludo tal y como se hacía en la época. Ayúdenme a buscar Filipenses, capítulo 1 y vamos a leer 1 y 2. Es muy breve estos son solamente 2 versículos, ¿ya lo tienen? La palabra de Dios dice: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bueno, para no perdernos y saber de qué es lo que vamos a hablar de este saludo de Pablo, yo en mi Biblia subrayé Timoteo, por si gustan, luego siervos de Jesucristo, la palabra santos, luego en Cristo, luego obispos y diáconos, luego gracia y paz, y al final Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Son de las palabras que vamos a estar mencionando para saber de qué estamos hablando, ¿sí? Bueno, aquí podemos darnos cuenta que es una carta cálida, es una carta pues amable. Aquí Pablo no hace falta que él defienda su apostolado como lo hizo en los Gálatas, a los Colosenses o a los Corintios. Ahí era cuestionado su apostolado. De hecho, por eso en en Gálatas 1:1 dice que él es apóstol de Jesucristo, no por hombres, ni puesto para hombres, sino por Dios, ¿sí? Por el Señor Jesucristo. Entonces, ahí era cuestionado. Aquí en Filipenses no. Aquí en Filipenses Pablo no trata de ser duro confrontando o corrigiendo algún error doctrinal como también lo hizo en Gálatas. ¿Podemos ver Gálatas así rápidamente? Gálatas 1, para que veamos esa diferencia entre una carta y otra. Ahí en Gálatas capítulo 1, versículos 6 y 7 dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Entonces podemos ver, ¿verdad?, esa diferencia. Ahora, ¿por qué era esa diferencia? Bueno, porque en Filipenses, conforme vamos a ir leyendo, se aprecia esa relación cercana entre el autor, que es Pablo, y los destinatarios, ¿sí? Es notable porque aquí en Filipenses a Pablo pues era amado por la iglesia de Filipos, y aquí en esta iglesia de Filipos, ¿verdad?, aceptaban el apostolado de Pablo como apóstol de Jesucristo. Entonces podemos ver las diferencias entre una carta y la otra. Una es suave, la de Filipenses, y en la otra pues vemos que sí había corrección doctrinal. Y bueno, la primera palabra que subrayamos, el primer nombre es Timoteo. Timoteo fue el hijo espiritual de Pablo. Timoteo también estuvo presente en la fundación de la iglesia de Filipos, así que pues los creyentes de Filipos pues lo conocían bien. También fue un importante colaborador en la propagación del evangelio, tanto ahí en Filipos como en sus alrededores. Y siendo Pablo el autor de esta carta, pues hace a Timoteo coautor de ella como forma de honrarle, ¿sí? Y posteriormente, como vamos a ir leyendo, vemos que Pablo pone a Timoteo como ejemplo. Y la siguiente palabra que subrayamos fue siervos de Jesucristo.
Entonces, Pablo y Timoteo, ellos eran siervos, esclavos voluntarios, eran leales, serviciales, humildes al servicio del Señor. Entonces, es curioso que como seres humanos pensamos que somos libres, pero en la naturaleza o en el estado natural del ser humano, él siempre va a ser esclavo del pecado, del mundo y de Satanás. Siempre va a estar, aunque aparentemente o físicamente no esté encadenado o no esté en una cárcel, ¿verdad? Pero sí son esclavos del pecado. Pero siendo esclavos de Jesucristo es cuando podemos realmente ser libres. Por eso dice la palabra de Dios: conoceréis la verdad y seréis verdaderamente libres. ¿Y quién es la verdad? Cristo, ¿verdad? Ahora la siguiente palabra es santos. ¿Se acuerdan que subrayamos? Ahora, ¿quiénes son los santos o a qué santos se refiere? Bueno, ser santo es una posición, o mejor dicho, es un estado del hombre, no es un título religioso. Significa estar separado o apartado para un exclusivo uso de Dios. Entonces, son y somos santos por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. No porque nosotros hayamos hecho algo, sino porque el Señor nos ha separado, nos ha apartado y ahora les servimos a Él. Entonces somos propiedad privada de nuestro Señor Jesucristo. Y eso, no sé a ustedes, pero a mí me causa paz el saber que soy exclusivamente, porque ¿quién me compró? ¿Quién nos compró a precio de sangre? Nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Entonces ya le pertenecemos. Ahora somos santos únicamente por la posición en Cristo, ya que en Él somos justificados, somos declarados justos mediante la imputación de su perfecta justicia. ¿Por qué? Porque no hubo nada que hiciéramos nosotros para ser santificados. Pero en Cristo, en la justicia de Cristo, somos justos, ¿verdad? Ya Dios ya no ve nuestro pecado, ya no nos ve a nosotros. ¿A quién ve? A Cristo Jesús. Entonces, somos justificados por Cristo Jesús. Entonces, solo en Cristo somos hallados justos. Ayúdenme a buscar 2 Corintios 5:21. La palabra de Dios dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Entonces, el único que podía pagar el precio era nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y lo hizo. Bueno, la siguiente frase que subrayamos es en Cristo. Bueno, estar en Cristo es lo más maravilloso que creo que como cristianos podemos experimentar. Porque no se trata solo de seguir a Cristo o de seguir sus enseñanzas. Es que estamos en Él, es que hemos sido hechos uno en Él. Y es lo que el mismo Señor Jesucristo nos enseña, ¿verdad? Ahí en Juan 15, del 4 al 7, vamos a buscar Juan 15. ¿Ya lo tienen? Juan 15, del 4 al 7 dice: permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Aquí algo que me llamó la atención cuando estaba leyendo es que como seres humanos casi siempre nos enfocamos en lo último, ¿no? En la parte donde dice: pedid todo lo que queréis y os será hecho. Casi como seres humanos
es donde nos enfocamos. Así es la parte en donde casi siempre es la que nos aprendemos de memoria. La palabra de Dios dice que pidamos todo y será hecho, pero se nos olvida lo primero que ya leímos, que es lo más importante, porque eso es consecuencia, la consecuencia de estar en Cristo. Entonces, para Pablo esta frase de estar en Cristo es tan importante que la menciona 10 veces en toda la carta de Filipenses, para poder definir y describir de una forma la unión del creyente con Cristo, ¿verdad? Entonces, estaba yo queriendo buscar un ejemplo para que se nos quedara pues grabado el qué es estar en Cristo. Y bueno, pude ver mi blusa tiene pequeños dibujitos, ¿verdad? Y los dibujitos están en la tela y la tela está en los dibujos. O sea, no se ve esa separación, están. Así nosotros debemos estar en Cristo, ¿verdad? Él debe de cubrir todo. Nosotros debemos de dejar de ser nosotros y que sea Cristo el que viva en nosotros, ¿verdad? Y bueno, la vida cristiana consiste en estar, pero también en permanecer en Cristo, porque la redención es en Cristo, la justificación es en Cristo, la santificación progresiva también es en Cristo. Entonces necesitamos en Cristo para no ser como ese pámpano que está separado de la vid y muere. Porque ¿quién es la fuente de la vida? Cristo Jesús. Entonces nosotros debemos de estar apegados, ¿verdad? No como una estampa, porque la estampa puede despegarse con el tiempo, ¿verdad? ¿Sí han visto las estampitas? Yo antes cuando forraba las libretas de mi hija le poníamos unas estampitas y ya al fin de curso ya esa estampita ya se empezaba a malformar o a despegarse. Entonces no vamos a ser nosotros como estampa en Cristo, tenemos que estar en Cristo, ¿verdad? Para que aun cuando pase el tiempo sigamos permaneciendo en Él. Disculpen por el ejemplo, pero fue algo que vivimos y a lo mejor como mamás lo vemos más seguido. Bueno, y la siguiente palabras que subrayamos es obispos y diáconos. Bueno, estos dos términos de diáconos y obispos representan los dos tipos de liderazgo que había en la iglesia de Filipos y también es un modelo del Nuevo Testamento. Ahora Pablo no establece estos tres destinatarios como grupos diferentes, que eran los santos, los diáconos y los obispos. No los pone por separados, sino como uno solo, porque no se trata de que fueran cargos jerárquicos que hubiera en la iglesia, sino más bien eran funciones que cada uno tenía que desempeñar para presidir y servir. Y presidir es las personas que tienen autoridad, que hubiera un orden. Ahora los obispos son los supervisores, los que vigilan, o sea, los ancianos y los pastores, ¿sí? Son funciones. Su función es servir y liderar mayormente en la predicación y en la enseñanza de la palabra de Dios. Y los diáconos, pues son aquellas personas que sirven, que desempeñan una tarea o servicio secular, ¿sí? Y eso lo podemos ver ahí en Hechos capítulo 6, vamos a leerlo. Si me ayudan a ponerlo en la pantalla, Hechos 6, del 1 al 7. Dice la palabra de Dios: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo.
y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Entonces podemos ver que Pablo no se refiere a esos tres tipos como grupos diferentes, ni que uno fuera más que el otro, sino simplemente para que hubiera pues orden. A unos tenían autoridad, pero al final todos sirven al mismo Señor. ¿Sí? Entonces, aquí a veces podemos pensar, todos quieren o queremos a lo mejor ser el maestro, ser el pastor, pero todos, tanto el pastor como el que quizás viene a hacer el aseo, servimos al mismo Señor. Y la palabra del Señor dice que todo lo que hagamos para el Señor no será en vano. Entonces, a veces queremos el reconocimiento, ¿verdad? Pero aquí lo importante es que el Señor tome en cuenta lo que estamos haciendo, que seamos esos siervos fieles, esos siervos útiles, que estamos sirviendo voluntariamente, no para vanagloria nuestra, sino para que la gloria sea de Dios, ¿sí? De nuestro Señor Jesucristo. Entonces, en el lugar en donde el Señor nos ponga, hagámoslo como para el Señor, ¿verdad? Amando a nuestro hermano, ¿verdad? Al que mejor está en la puerta, indicándole al que va llegando el lugar, ¿verdad? Él también le está mostrando ese amor que quiere el Señor que nosotros mostremos, ¿verdad? Entonces, pues en el lugar donde nos ponga el Señor, ahí hagámoslo de corazón y con humildad. Bueno, continuamos, ya vamos casi a terminar, vamos en el versículo 2, ahí en Filipenses, ¿ya vieron? Filipenses viene una palabra que también les dije que había yo subrayado y es gracia y paz. Bueno, pues este es el saludo que utiliza Pablo en sus 13 cartas. Es una expresión que resume el efecto en nosotros de la obra salvadora de Jesucristo. ¿Sí? Esas simples palabras, gracia y paz. Fíjese, ahora, ¿por qué gracia antes que paz? Porque primeramente tenemos que experimentar la gracia para poder tener la paz. ¿Sí? Porque la paz es la consecuencia de haber hallado gracia, no al revés. A veces queremos vivir en paz, pero lejos de Cristo, y no se puede. Tenemos que experimentar la gracia, y recordemos que es la gracia, es un regalo inmerecido, ¿verdad? Entonces, la gracia es la obra de Dios en Jesucristo a favor nuestro, ¿sí? Dios, hallamos gracia ante los ojos de Dios, ¿verdad? Manda a su Hijo Jesucristo, muere, resucita, y ahora en Cristo Jesús tenemos paz para con Dios. En la Biblia también, en Isaías 9:6 nos dice que Cristo es el príncipe de paz. Entonces, queremos vivir la verdadera paz, necesitamos a Cristo. Efesios 2:14 dice que Él es nuestra paz. Vamos a leerlo. Dice la palabra de Dios, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Entonces, ¿por qué vivimos en paz? A veces solamente nos enfocamos en lo material, pero recordemos que paz no solamente es la ausencia de conflictos, porque puede estar a lo mejor no tener ningún problema, pero no dormir bien porque mi alma no está en paz, ¿verdad? Entonces, la verdadera paz es la que Dios da. Él es la fuente de esa paz. Entonces, estaba yo leyendo ahí donde dice, porque Él es nuestra paz,
que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. En el estado natural del hombre está en enemistad con Dios. Por medio del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo hemos sido reconciliados. Al estar reconciliados con Dios, ¿verdad? La consecuencia es esa, es la paz. Nosotros podemos vivir en paz. En Juan 14:27 dice la palabra de Dios: la paz os dejo, mi paz os doy. Y yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. El ser humano tiene muchos miedos y uno de ellos es la muerte. Por los apegos, ¿verdad? ¿Qué va a pasar con mis hijos? ¿Qué va a pasar con mis bienes? Por tanto, que he trabajado y qué va a pasar con ellos. Le tiene miedo a la muerte. Pero cuando estamos en Cristo, sabemos a dónde va nuestra alma, porque sabemos quién nos compró. Y ya dijimos que somos para uso exclusivo de Cristo. ¿Por qué? Porque Él nos compró, y si yo le pertenezco a Cristo, entonces la paz, porque sabemos que vamos a morir, porque así está estipulado que el hombre viva y muera una vez, ¿verdad? Entonces, la muerte, vamos a pasar por la muerte, pero nuestra alma le pertenece a Dios porque por Él fue comprada. Entonces, eso me da paz, aunque a lo mejor sentimos dolor, ¿verdad? Cuando alguien parte, pero tenemos esa esperanza en Cristo Jesús, y todo es a través de la fe, y de la fe en Cristo Jesús, porque Él es el que hizo la obra completa. Y ya para terminar, la fuente de nuestro gozo y de nuestra paz está en Dios Padre y en nuestro Señor Jesucristo, que fue lo último que subrayamos, ¿se acuerdan? Ahora vamos a leer Romanos 5:1. Dice la palabra de Dios, Romanos 5:1, dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Algo que me llamó mucho la atención cuando le estaba leyendo este versículo, dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y a lo mejor cuando nosotros le estamos enseñando la palabra de Dios a otras personas, a veces dicen, pero ¿por qué todo Cristo? O sea, me dices que soy salvo por Cristo, que Él me perdona. O sea, ¿por qué todo Cristo? Porque en Cristo se cierra todo. Y porque Cristo hizo la obra completa, por eso tenemos paz. Porque no dejó nada a media, no dejó de que Él hizo una parte y ahora ustedes como seres humanos tienen que ser, no sé, otras cosas para poder ser salvos. No, el Señor Jesucristo hizo la obra completa, bendito sea el nombre del Señor Jesús, ¿verdad? Porque Él ya hizo la obra completa. ¿Qué necesito? Solamente creer en el Señor Jesucristo. Y todas las cosas, todas las bendiciones que tenemos en esa posición que tenemos en Cristo Jesús, la posición que tenemos en Cristo Jesús es, cuando estuvimos viendo Efesios, que lo vimos, es todas las bendiciones que tenemos en Cristo Jesús. ¿Cuáles son esas bendiciones? Y es algo que no se nos debe de olvidar. Éramos pecadores, estábamos muertos en pecado, en Cristo tenemos vida. Estábamos en enemistad con Dios, en Cristo somos reconciliados. Éramos extranjeros, ahora en Cristo somos conciudadanos, ¿sí? Le pertenecemos a la familia de Dios. Entonces, en esa es nuestra posición en Cristo, por eso necesitamos, y todo se encierra en Cristo Jesús. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues estar pidiéndole al Señor, ¿verdad? Dice la palabra de Dios: orad y velad para que permanezcamos. Y eso siempre debe de estar en nuestras oraciones, para pedirle al Señor que no solamente que ya le conocimos, sino que sigamos permanentes, ¿verdad? Sigamos constantes en esta carrera que termina pues hasta que el Señor nos llame o hasta que el Señor venga. Lo que suceda primero, pero estar siempre en el Señor Jesucristo.
que sea nuestro anhelo el buscarle, el pertenecer, porque Él es la fuente de la vida, Él es la fuente de la luz, Él es la fuente del gozo, Él es la fuente de la paz. Y por su gracia, ¿verdad? Estamos aquí y por su gracia, pues todo es cumplido en Cristo Jesús. Dios les bendice.